Ha comenzado ya la tregua electoral en 14 estados, ahora ya ha terminado el proselitismo y los partidos velan armas con miras a las elecciones del domingo. Nunca como ahora la violencia había aparecido en el proceso electoral de este país. Los partidos han tomado una línea de beligerancia como nunca lo habían hecho, sobre todo en una elección en donde solo una gubernatura estará en juego. También estarán 931 alcaldías y 441 diputaciones locales. Chiapas y su gobierno cuentan ya con un nuevo funcionario. Se trata del nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, una dependencia de suma importancia para sustentar y sostener el diálogo y las soluciones con las demandas sociales con los grupos políticos de Chiapas. De esto y más les vamos a hablar aquí en De Facto Televisión. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de A Otro Nivel, aquí en De Facto. Hoy es 4 de julio de 2013 y me acompañan nuevamente nuestros compañeros, amigos. Daniel Flores Meneses. Por cuestiones de edad, ¿verdad? Sí, porque Sí. debe ser en ese orden. Gracias, mi querido Miguel. Mi querido Enrique, también muchas gracias, muy amable. Y por supuesto, ya vamos a invertirlo mañana, porque si es por cuestiones de edad, entonces... Enrique Alfaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel, muchas gracias, Daniel. Pues bien, lo que comentabas, ya terminaron las campañas, ya terminaron los plazos legales, todavía anoche se resistían a hacer los cuestionamientos, declaraciones, diatribas, insultos y una serie de cosas, que incluso llegó hasta el Congreso de la Unión, donde se dieron el último jaloneo en un lenguaje tan ríspido que poco abona, yo estoy convencido, poco abona al escenario electoral. Pero el tema de hoy ¿es responsable el gobierno federal de las elecciones locales? Porque Gustavo Madero, que ha insistido mucho, ha responsabilizado incluso al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ven? Yo digo que sí, que todos están inmiscuidos en este proceso, porque el proceso democrático del país, independientemente de las fechas cuando se realicen las elecciones, se realizan porque así fue marcado por el gobierno y porque el gobierno federal no ha tenido la capacidad de hacer una sola elección a nivel nacional en un mismo tiempo. ¿Sí? Pero bueno, los gobernadores insisten en hacer sus propias elecciones, porque así les conviene. Entonces, de alguna manera sí forma parte de este embrollo el gobierno federal. Además, venimos de 70 años de priismo que no se ha ido tan fácilmente, a pesar de los 12 años de panismo que tuvimos en el poder. No ha desaparecido el priato como muchos quisieran verlo, porque los mismos que estuvieron al final de los 70 años siguen todavía ahí. No se han ido. Claro, hay generaciones que ya desaparecieron. Reciclados, sí, pero ahí está. Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en Baja California, por ejemplo, es cómo ahorita hay una discusión en dónde va a estar Manlio Fabio Beltrones, Gamboa Patrón, los dos líderes senatoriales de la mayoría priista, y los líderes de los partidos. ¿En qué estado van a estar? Pues al parecer todos se van a ir a Tijuana. California, todos se van a ir a Tijuana. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿quiénes van a estar por ejemplo, en Puebla, o en Veracruz, o en Oaxaca, donde el PRD dice, es nuestro, dice. Y entonces no les interesa, parece ser que lo que les interesa es recuperar una plaza que es el paradigma, o más, es el signo, es el símbolo del panismo de hace 24 años que ganó y que no lo quiere perder. Y creo que por ahí están aferrados los dirigentes del PRI y todas sus estructuras para recuperar Baja California. Eso es. Y el gobierno del federal está inmiscuido, sí, porque tiene delegados en todo el país. Y todos lo sabemos, Enrique, tú lo sabes, tú has estado metido en elecciones muchos años, conoces perfectamente al tiburón por dentro y sabes
que ahí aparecieron las operaciones taco, ¿no? Y que las tarjetas, ahora ya modernizado, ahora ya con tarjetas. Electrónico. Se acaba de dar un enfrentamiento, creo que en Veracruz, que casi muerto, porque llegaron a una casa ahí, encontraron y saquearon y patearon y sacaron pero eso era una bodega del DIF. Por eso. Y se le adjudicaron que era de una casa de campaña del PRI. Finalmente demostraron que era una bodega del DIF, que efectivamente ahí hay muchas cosas que los DIF estatales utilizan para auxiliar en programas sociales, pero bueno, lamentablemente hasta ese grado están llegando las cosas, y no es la defensa de que si es del PRI, digo, a nosotros aquí la pregunta es, a nosotros no tiene que ver el gobierno federal. Ok. Si me permiten. Claro, por supuesto, por bueno, favor. Que son elecciones locales, son elecciones en los estados los que se están efectuando. ¿Qué dicen las leyes electorales? Todas. Que las autoridades estatales son corresponsables de la organización de la elección. Es decir, de manera inmediata, establecido por la ley, los 3 poderes de cada uno de los estados donde se está realizando elecciones son corresponsables de la elección. Hay que recordar que el día de la jornada electoral se moviliza una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de personas, efectivamente, y todo esto, mucho de esta estructura la proporciona gobierno del Estado, como autoridad corresponsable. Es un asunto que está establecido, ineludible, no es de sorpresa para nadie. Sin embargo, el gobierno federal tiene que ver con las elecciones estatales, sí, mucho porque es una cuestión de seguridad nacional, que no puede ignorar. Segundo, porque hay toda una estructura de gobierno federal que puede o no participar. Es común escuchar las denuncias de que las autoridades federales pueden estar interviniendo de algún modo. También son comunes las expresiones, las exigencias de las propias autoridades de que no participen, no se inmiscuyan, no intervengan de ningún modo en las elecciones. Pero bueno, otra circunstancia que debemos considerar es de que, si bien es cierto son elecciones estatales, quienes participan, los actores políticos, son partidos nacionales, claro, en su inmensa mayoría. Son estructuras nacionales que participan fundamentalmente en las elecciones federales y que tienen derecho de participar en las estatales y aún conservan su registro, de tal manera que, aunque sea una elección estatal, las repercusiones son nacionales, son partidos nacionales. Son escasos los casos de partidos estatales que están participando en como el famosísimo Poch. Elecciones. Pero aquí no va a participar, no hay elecciones, ¿no? Que en la próxima elección tendrá derecho de participar. La máxima ocurrencia, pero esto, ¿no? ¿Qué implicaría entonces? ¿Es responsable el gobierno federal o puede resultar corresponsable? Es corresponsable. Lo dice muy bien Enrique, es corresponsable. La ley lo estipula. El gobierno federal tiene delegados en todo el país, tiene sus dependencias. A través de las dependencias se confirman los programas que van directamente a los estados. Tiene un control. Yo creo que tiene más control el gobierno federal muchas veces que el gobierno estatal en materia económica y en materia de distribución de programas. Por eso es corresponsable, y lo dice bien. Bueno, por eso también la ley establece que se suspendan los programas en tiempos electorales. Bueno, ¿no? pero qué curioso resulta, federales también. Qué curioso resulta que gradualmente se fueron haciendo las denuncias para ir ajustando la responsabilidad hacia el presidente Enrique Peña Nieto y toda la estructura del gobierno federal. Porque primero fueron las denuncias por el manejo de los gobiernos estatales en apoyo a candidatos, y específicamente con el PRI. Tenemos el ejemplo de donde fue el escándalo nacional, Veracruz, que al gobernador Duarte no le fue muy bien, ¿no? Lo que provocó el adendum. De ahí fue subiendo de tono, hasta ayer que ya Jesús Zambrano y Gustavo Madero responsabilizaron directamente a Enrique Peña Nieto de decirle que él va a ser el responsable de lo que acontezca en los estados por las elecciones. Pero ya se está hablando en materia de seguridad, ya no solamente en el asunto de repartieron dinero, compraron el voto, etcétera, ¿no? Y esto fue en relación a que en los últimos 10 días hubo por lo menos 20 agredidos, entre ellos hubo muertos. Sí, claro. Candidatos incluso. Hoy precisamente se dio a conocer una estadística reveladora. El portal, sin embargo,
dio a conocer a través de su reportero Marco Antonio Martínez una entrevista a un especialista en seguridad que reveló algunas cifras. Dice que de 2006 a la fecha han sido amenazados, agredidos o asesinados y asesinados 80 candidatos a puestos de elección popular, aspirantes a esos mismos puestos o personas directamente relacionadas con las elecciones y su competencia, ¿no? 20 han sido atacados en lo que va del 2013 y recordó aquel caso de Tamaulipas donde el candidato a la gubernatura, Rodolfo Torres Cantú, fue asesinado en plena campaña. Dice este investigador que no nos debe sorprender en el sentido de que la elección, de que en las elecciones en este país siempre ha habido violencia. Ciertamente ha ido preocupantemente creciendo la presencia de la violencia en las elecciones, pero no es algo que aparezca. Bueno, a mí sí me sorprende y me preocupa. Sí, claro. En primera, porque ya no es una enfrenta violenta entre partidos. Aquí ya queda bastante claro y bastante determinado que la delincuencia organizada penetró tanto, ahora sí que como en Colombia, ¿no? En el ámbito político, donde la acotación ya no solamente es la advertencia, sino el asesinato de candidatos. Ese es el ingrediente verdaderamente preocupante. Pero además, con lo que dices, que además es muy cierto, Miguel, es que se dice por ahí, se ha criticado y lo han denunciado, que muchos candidatos recibieron dinero del narco para hacer sus campañas. ¿Quién lo ha comprobado? Nadie. Pero de que lo han dicho, lo han dicho. Se ha hablado de muchos candidatos que han recibido dinero del narco, que a lo mejor no saben por dónde les llegó el dinero. Pero si te llega una maletita con $1 millón, pues tendrías que preguntarte de dónde viene, ¿no? Porque no es fácil. Santa Claus, que normalmente aparece el 24 de diciembre, no aparece en julio. Porque bueno, entonces Rodolfo y sus renos no puede, Rodolfo el reno no puede guiarlo. Esto aconteció también el año pasado en la elección presidencial. Recordemos que López Obrador, que puntualizaba demasiado, que había llegado dinero de la delincuencia organizada a otros partidos, principalmente al PRI, y señalaba ahí que Peña Nieto estaba cooptado por la delincuencia organizada. Al final resulta que quien también demostrablemente con audio y con video, por ahí le sacaron algo a López Obrador, de que también estaba pasando la charola. Pasando la charola. Sí, entonces, sí, pero te digo pues, es que preocupante. Nadie quiere meter al fuego por eso, pero que la realidad es que el narcotráfico está interactuando con políticos. Para mí es una verdad, vaya. Bueno, por esta razón, especialistas en asuntos electorales han propuesto, han insistido, que desaparezca el financiamiento privado de las campañas electorales y quede solamente el financiamiento público. Son caras las elecciones en este país, ciertamente, pero ¿cuál sería la ventaja de que solamente exista financiamiento público? Que sería más fácil investigar, saber, descubrir, auditar, ese es el término, si hay un excedente de recursos en la aplicación de una campaña. Investigar su origen. Exactamente. Porque, ¿cómo te explicas? Por ejemplo, el IFE, que ayer no pudo, mejor pasaron la votación para ver cuánto, lo de las multas por pasarse de los topes de campaña, pues todos se pasaron. ¿De dónde sacaron dinero? Si, como tú dices, hubiese nada más parte del gobierno federal, el dinero del gobierno federal y no privado, pues sería muy fácil decir de dónde vino o por qué se pasaron, ¿no? Pero justificar que te pasaste 50 millones o te pasaste 15 millones, que te gastaste de más, y dices, ¿por dónde, no? Lo que yo observo, y yo veo que la degradación de la política en este país está llegando a ámbitos muy escandalosos. Ya hablamos de delincuencia organizada en comicios, ya hablamos de imposición de dinero ilícito, ya hablamos de candidatos cooptados o lanzados desde ese ámbito, pero bueno, los dirigentes de los partidos están utilizando todos estos escenarios de la diatriba, del engaño al electorado. Parece ser que lo que menos interesa es el voto razonado, sino el voto comprado, cautivo, orientado hacia por este candidato y a través de armas, a través de amenazas, ¿no? A ver, déjame decir algo, más que se me escape. Yo creo que esta participación de lo que estamos hablando empezó a tomar fuerza con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no?
que fue un asesinato vil, que nadie supo nada. Parteaguas. 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 Ahí fue el inicio de todo este proceso que ahora estamos ¿Y luego viviendo. Ruiz Massieu? Sí, bueno, pues eso ya era como dicen aquí en Chiapas, marcado. el coitán. ¿Coitán? Sí, La ñapa. la ñapa. Bueno, de las incongruencias, que me parece verdaderamente incongruente, que por un lado, te digo, utilizan el lenguaje fuerte, señalando al principal actor de los poderes de la nación, al titular del Ejecutivo, de responsabilizarlo, pero le dicen, bueno, pero le tomo la palabra al presidente Peña Nieto y le garantizo que las elecciones se van a llevar a cabo en paz. ¿No parece una verdadera incongruencia eso? Bueno, lo que es... Jesús Zambrano lo dijo apenas ayer en Baja California. Lo que esto motiva es que la gente se decepcione de la política, de los partidos y sus candidatos, y entonces resulten estos nuevos candidatos como el candidato, como Chong, el burro. Y el otro, ¿cómo se llama el otro que quieren votar los bajacalifornianos? El zorrillo, hay uno. Hay un gato también el gato de candidato en el que la población chotea el tema político electoral cansado de precisamente las actitudes de los políticos profesionales, de las dirigencias. La gente ante el hastío político, ante la decepción, acude a estas figuras como un modo de mofarse de los políticos y de las elecciones. Y es que es increíble que a estas alturas de la vida nacional, que ha pasado ya mucho tiempo, y que todos los días escuchamos que hay que aplicar la ley. A ver, ¿para qué tanto? ¿Para qué cuando viene una elección todos tienen que firmar pactos? Si la ley ya lo establece, ¿para qué el presidente acepta firmar pactos para que no agresión, pactos de esto? Pero si es lo único que se necesita cuando hay una cosa, aplicar la ley. Entonces, lo único que te dice esto es que los propios actores políticos mexicanos no respetan a las leyes mexicanas. Y ellos, los diputados y senadores, que fueron los que votaron por ellas, los que lo hicieron ley, menos. Entonces, ¿cómo te explicas? Esto nos lleva a otra discusión. Sí. Los primeros en violar las leyes electorales son los partidos políticos. Nosotros vivimos la reforma electoral permanente, eterna. Sí. Nunca tenemos una ley electoral que permanezca durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque le ponen candados y en cuanto lo están aprobando los partidos políticos ya saben cómo burlar esos candados. Y en la siguiente elección hay que revisar y poner nuevos candados para evitar esto. Cuando se prohibió que pudieran promoverse en 3 días antes, 72 horas antes de la elección o en otro plazo, bueno, buscaban, por ejemplo, las revistas del corazón y aparecían los políticos relacionados con... Ten mucho cuidado con eso. Con algunos personajes, digo, es algo... del escenario nacional. Del escenario nacional. Y bueno, finalmente conseguían tener una profunda difusión en los medios, porque las revistas de Corazón tienen una circulación muy amplia, Solo ¿no? que sea por eso, y bueno, ¿verdad? y habían otras formas en que se burlaban de las leyes electorales. Por ejemplo, algo que poco se sabe es de que era un escándalo que se gastara tanto dinero en los spots, que se spotizara las elecciones, que se le diera tanto recurso a Televisa y a TV Azteca y a otros medios, por la compra de espacios, y luego se discutió y dijo, bueno, que el Estado dé los espacios que no tengan costo para los partidos políticos. Y todos quedamos en la idea de que estaban abaratando la elección y quitándole poder a los poderes fácticos. Bueno, lo que pasó es que efectivamente el Estado cedió los tiempos, pero el recurso... Pero no en horario espectacular. Pero el recurso que le daban a los partidos políticos para pagar los spots a Televisa y a TV Azteca, se lo dejaron intacto. De tal manera que ahora los partidos políticos tienen pagados de a gratis los espacios en radio y televisión y tienen el recurso que antes gastaban en esos medios mencionados, ¿no? Pues bien, pero hablando de respetar la ley, que lo puntualizan muy bien ustedes, es muy claro que el secretario de Gobernación, que es el responsable de la seguridad de este país, tenga que decirle a los gobernadores, no hay ningún problema, voy a apoyarlos para que se lleve a cabo esta elección segura y que los ciudadanos voten libremente. Sí, sí.
¿Qué habrá alguna acotación? Sí, ¿Habrá ¿no? algún impedimento? Y luego decir, firmemos para que vean que... Oiga, ¿pero por qué? Aquí vienen unos maestros y hacen un zafarrancho y un desmoder, ¿no? Al otro día, bueno, ya firmamos uno donde van a salir estos que agredieron a la gente, agredieron a comercios, van a salir, ya firmamos. ¿Y la ley? ¿Y la ley, mami? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Pero si dice que el que comete disturbios, que se vaya al bote. No, porque ¿cómo? Son 20. O que otros, los transportistas que bloquearon, que los quitaron. Ah, les vamos a dar gasolina ya para que ya salen con gasolina, pues son convenios. La ley sigue siendo una virgen esperando su turno. ¿Qué tan lejos estaremos en este país de podernos educar legalmente, de comprender cuáles son nuestras obligaciones y derechos y de verdaderamente acatarlos y ejercerlos? Ser un país de leyes. Ser un país de leyes. Sí, ¿Qué tan lejos más que de estaremos? hombres. Yo regresaría a algo que ya mencionamos, que no es un problema exclusivamente del gobierno, de las autoridades, de los políticos, es un problema de cultura. De cultura. política. Desde De que cultura. llegaron los malandros encabezados por Hernán Cortés, y ahí empezó todo el desmoche, ¿no? Bueno, eran malandros, vayan, los sacaron de la cárcel. Bueno, la y- reina Isabel y- la Católica, sí, y los reyes católicos sacaron de la cárcel para conformar Vamos a la... rescatar un documental Sí. en Discovery, en Sí, History, sí. sobre No, este es que es tema. cierto, no, es cierto. Mira, muchos historiadores lo han dicho, van a la expresa, ¿no? Desde que llegaron estos malandros, no quiero decir que los que llegaron en el 36, los intelectuales que llegaron, esa es otra cosa, esos sean bienvenidos. Bien, volviendo al Gracias tema. a esos la literatura mexicana cambió mucho, ¿no? Volviendo al tema, Sí. el secretario de Gobernación encabezó Sí. una reunión del Gabinete de Seguridad con gobernadores del norte. Y ayer puntualizaba que hay todo el apoyo. Pero lo que me llama la atención es que el Procurador General de la República puntualizó, fue muy preciso en decir, la instancia que menos debe de intervenir en un proceso electoral es la instancia judicial. Y a propósito de lo que estamos diciendo de no respetar las leyes, Así es decir, ¿por qué tiene que ser la última instancia? Si hay denuncias formales, ¿por qué? ¿Por qué debería ser la última instancia? Pues debiera políticamente resolverse las cosas antes de llegar Claro. a cometerse Mira, ilícitos. Claro, si hay robo de urnas, lo que hacen Hay un delito electoral. Hay un delito electoral y se van al tribunal electoral, ¿sí? Dejar las leyes, Pero un delito Sí. electoral está consagrado por eso, en el pero Código tiene una Penal. instancia para resolverlo, tiene una instancia, ¿sí? No es directamente con el Ministerio Público. No, ¿no? sí, debiera de intervenir Bueno, el por Ministerio eso, pero hay Público, una porque es un instancia. delito. Hay una instancia. Lo otro es una queja. Y el tribunal resuelve quejas. La Procuraduría inicia averiguaciones previas de delitos. Yo creo que las leyes son como los usos y costumbres de aquí de los altos, ¿no? Dijo, por Dios, da pena ajena, mano. ¿Sí? Es cierto. No. Hablando de leyes, no puede darnos Pero, más por que risa Dios. porque la verdad no se está aplicando en este país. ¿Ha cambiado este país? Yo creo que sí, ha cambiado. Tecnológicamente está cambiando bastante. Pero también es cierto que aún, pese a todo lo que este país ha avanzado, también se convive con viejos esquemas, claro. Y vicios, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades tienen que lidiar con esas dos circunstancias. Este país ha cambiado para bien, sí, efectivamente. Tenemos una democracia mejor calificada, sí, ciertamente. Sin embargo, al mismo tiempo convivimos con estos viejos vicios y las autoridades tienen que tratar también con esto, ¿no? Pareciera que lo nuevo y lo viejo aún conviven en este país y eso tiene que ver con las viejas prácticas, pero que al mismo tiempo se dan en un país que ya cambió, donde el reparto del poder es distinto, donde ya no hay un grupo predominante, donde ¿Tú sí crees? es posible ver... Pues, está cambiando, ¿no? Pues, pero... Definitivamente ha cambiado, ¿no? Digo, es posible ver signos de que el país es más moderno, es más democrático, sin olvidar que también... Pero ¿habrá avance? ¿O estamos estancados o hay retroceso? Porque también llama la atención lo que dice el Tribunal Electoral de la Federación. Y el magistrado Luna Ramos
convoca a los partidos todavía ayer, cuando ya era el último día. Hay que privilegiar las ideas, hay que convencer. Oye, pero tiene Como una buen serie, coleto, ¿no? tiene una serie de denuncias en su poder el Tribunal Electoral de la Federación. No puede estarle diciendo a los partidos políticos, convenzan, hay que convencer para ganar el voto. Me vienen a la mente dos... Bueno, pero además responsabilizan a los medios de comunicación, que hay un exceso en la No, hay libertad un de exceso. expresión. Claro, a ver, te voy a decir, no exceso de libertad de expresión, sino de comentarios, ¿no? Que al final de cuentas libertad de expresión, pero ¿por qué se da la aparición de la fuerza de los medios? Sobre todo de la radio y la televisión. ¿Por qué? Y de las redes sociales. Por la falta de leyes. Porque no se aplican las leyes, porque el gobierno no ha entendido, ¿sí?, que la libertad de expresión es la compuerta por donde debe salir todo el proceso democrático del país. Sigue acotada la libertad de expresión en México. Todavía sigue. No la quieren abrir. Por ejemplo, Chiapas, te la pongo. Tú compras un periódico y no tienes por qué comprar los otros 20. Si todos traen la misma foto. ¿Qué tal si andas buscando otra cosa? Solamente que busques otra cosa. Exactamente Pues, ¿sí? lo que quieres leer. Bueno, pero yo lo que estoy hablando es de eso, libertad de expresión. Ante la falta de libertad de expresión hay algo que no están acotados, que es la radio y la televisión. Bueno, es y una que les ha costado trabajo hacerlo. Es una cuestión que la verdad está todo mundo deslindándose de una responsabilidad cuando hay una corresponsabilidad en la preparación, organización, ejecución, participación activa en un proceso electoral. Es decir, aquí hay un deslinde de todos, como ya lo hemos venido comentando ayer y hoy que precisamos lo que está sucediendo. A veces ¿no? pareciera que somos demasiado... Y algo que me llama la atención, pesimistas. quisiera acotar esto, algo que me llama la atención. Han llegado al grado de los soez, con un lenguaje soez público, en cuestión de materia de comunicación. Me llama mucho la atención que Gustavo Madero, en la desesperación de ver el escenario electoral que tanto le desfavorece o le favorece a los partidos y principalmente al PAN, pues se presenta con Carmen Aristegui en MBS, le concede una entrevista, o a lo mejor Aristegui, nuestra amiga, quiso entrevistarlo, y se avienta la puntada de decir que esto está de la chingada, ¿no? Y al respecto, bueno, pues valdría la pena que viéramos. Bueno, tenemos pero es parte por de ahí, la cultura, tenemos por ahí un video, pero bueno. Hay video, vamos a verlo. Sí, hay que ver la desesperación con que lo comenta. Claro. Carmen, hace un año exactamente hubo una elección y el PRI ganó la presidencia de la República. En ese momento, en todas las casas, en todas las cabezas, hubo una pregunta: ¿qué va a pasar en México? Es utilizar todo el poder, todo el mendigo poder, para que en cada margen actuar para cargar los dados en favor de un partido político, en favor de un grupo, en favor de una gente que tiene privilegios y un proyecto que trata precisamente de reinstaurarse a nivel nacional, Carmen. Vaya expresión la tuya, Gustavo Madero, usar todo el mendigo poder para la reinstauración, ¿eso es lo que nos estás diciendo? Eso es lo que estoy diciendo, Carmen. Yo te diría el caso de Veracruz, vergonzoso lo que están haciendo, están actuando con toda descaro, Carmen, y luego tratan de ridiculizarlo diciendo que es un montaje y que el chavo está escondido en su casa. Es una pendejada lo que están haciendo, Carmen. Es una estupidez, mega estupidez del tamaño de los gobernadores. Ha habido de todo, Carmen, está de la chingada. Está de la chingada, dices, Gustavo, a ver. Pues bien, lo que estamos comentando, han llegado a un grado de desesperación. Yo escucho a Gustavo Madero enojadísimo. Evidentemente. Diciendo que esto es una pendejada, que está de la chingada, muy folclórico, ¿no? Pues digo, a ese grado. Es que el folclore es parte de nosotros, la verdad. Claro. Tampoco tenemos que hablar como ingleses. Pero no es usual. No es usual. No era usual. No era usual porque estábamos ahí teníamos los pañales muy apretados. No, es que es la primera vez. Por eso. Yo no he visto, en ningún proceso electoral
he visto que en los medios de comunicación Sí. lleguen a ese grado de perder los estribos y hasta el lenguaje. No, espérame. Por ejemplo, yo vi, no sé, lo han de haber visto ustedes, cuando Joaquín se entrevista a uno de los camioneros de Sonora que están ahí y que no ha llegado ni el gobernador ni nadie de gobernación y tienen muchos días, tienen atrapada la cobertura de muchos productos que no pasan. Dice, y bueno, y tú te comprometes mañana a estar aquí en mi programa si va el gobernador, y Joaquín antecediendo ya como obligando mediador de ese problema. Bueno, ¿por qué tomarlo así? Bueno, porque no hay respuesta gubernamental, ni del Estado, ni la federal, para arreglar ese problema. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Entonces los medios se han convertido, y en los medios ahorita hay mucha libertad de expresión, sobre todo antes no, antes, híjole, mi padre me hubiera oído decir algo así, me quiebra los dientes, aunque le haya costado después mandármelos a poner, ¿no? Pues bueno. Pero hoy ves a los niños hablando y dices, ¡ay, cuidadete! En conclusión, Sí. entonces, todos los actores se deslindan, Sí, hasta los medios, sí. ¿no? ¿O cómo, Yo creo que... cómo podemos sintetizar ya en un minuto el escenario del domingo? Complicado, esperemos que los augurios no se cumplan y sea una jornada pacífica. Me pareciera que hay desesperación. Sin embargo, siempre desde que he conocido de elecciones se pinta un panorama más oscuro de lo que sucede el día de la jornada. En Chiapas particularmente siempre se hablaba de que iba a haber violencia, que iba a haber heridos, y en las últimas elecciones esta circunstancia desapareció. Más bien ha habido violencias en otras circunstancias, no en las Chiapas, que era electorales. noticia por la violencia electoral, dejó de serla desde ¿Cómo hace ves? muchos procesos En electorales. conclusión. Sí, los nubarrones que están prendidos sobre el proceso electoral del próximo domingo dan temor. Yo lo había dicho ayer o antier, no me acuerdo, en este programa, de que lo que me preocupa es cómo va a amanecer el Pacto por México, y yo dije que ojalá amanezca bien. La verdad es que el proceso electoral de estos 14 estados ha sido bañado de sangre. Acaban de matar a un ex rector de la Universidad de Puebla, que fue contrincante, dice Enrique Agüera Malpica, que es candidato del PRI a la presidencia municipal de Puebla, ¿no? Entonces dices, y todo lo que ha pasado, lo de Oaxaca, lo de Durango, lo de Coahuila, de todos lados. En conclusión, ¿lo ves? Que va a ser violento. No, yo no he hablado de que vaya a ser violento, que está marcado por una violencia La preelectoral. antesala es violenta. Preelectoral, Ok. ¿sí? Bueno, y que ahí ojalá están y la los- elección, lo único que va a hacer es que esta preelectoral va a aumentar el abstencionismo en esos 14 estados, y se acuerdan de mí, la gente ha sido ya puesta en atención, diciendo, no vamos Atemorizado. a Pues atemorizar. ya Ha sido veremos, atemorizar. ya veremos entonces, y A el ver qué lunes pasa. seguramente estaremos haciendo un recuento, ¿no? Y veremos qué pasa. Por lo pronto, les agradecemos que continúen con nosotros. Vamos a unos anuncios que es importante también para ustedes. ¿Listo para lanzarte a tu nueva vida? Si estás listo, tienes Sonic, Chevrolet Sonic 2013. Visita tu distribuidor. Está ocupado. Están ocupados, chavos. Está ocupado. Está ocupado, ¿verdad? Está ocupado. Somos los únicos con butaca numerada en todas nuestras salas. Selecciona tus lugares al comprar tus boletos en taquillas, cinépolis.com, Facebook y dispositivos móviles. Cinépolis, la nueva experiencia del cine.
Participa en el Medio Maratón Chiapas este próximo 22 de septiembre. Ramas varonil y femenil en las categorías 5, 10 y medio y 21 kilómetros. Bolsa de premiación de 70,000 pesos. Además, si terminas tu categoría, entras a la rifa de un auto. Más información e inscripciones en www.maratonchiapas.com. No te lo puedes perder. Asiste con toda tu familia. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. ¿No? Pues bien, estamos de regreso y en este espacio de los comerciales, pues concluíamos de que los mexicanos todo queremos, ¿no? Y con exceso, hasta una democracia muy a modo, ¿no? Hemos idealizado la democracia. Sucede con frecuencia que creemos que va a ser un momento mágico al que vamos a arribar y todo será perfecto. Y los especialistas, los conocedores dicen que a veces ya se vive ese momento y por no coincidir con la imagen idealizada no lo concebimos como tal, ¿no? Pero tú decías que cuando llegaron estos malandros de España los echaron a perder. ¿Era mejor antes, no? No sé, no, desconozco cuál haya sido la sociedad de los mexicas en ese momento, porque eran varias naciones, no era México, no existía México. Mal diríamos que vinieron a conquistar. Dicen, me conquistaron México. No. Conquistaron a los mexicas, ¿sí? A los tlaxcaltecas, quizás. De ahí salió doña Marina, por supuesto. Aunque dicen que es de aquí. Pero alguien mandó a hacer un libro y pagó mucha lana para que dijeran que es doña Marina. Bueno, pero el progreso, o lo progresivo ha sido que todo lo queremos a modo. Sí. Y entonces a partir de ahí, todos esos malandros que vinieron, que sacaron de las cárceles los reyes españoles y que vinieron y que se cruzaron aquí con nuestras indígenas, ¿sí? Pues de ahí salimos muchos, ¿no? Unos que otros güeros. Pero también es cierto que se tiene una visión muy idealizada de las culturas precolombinas, de las culturas indígenas, claro, como si fueran los buenos, los adánicos. Eran unos grandes sanguinarios. Los aztecas mismos tenían sojuzgados una gran cantidad de pueblos, de tal manera que si los españoles no eran unas blancas palomitas, los aztecas menos. Imagínate, entre malandros y estos cuates, María Santísima, pues bueno, habrá salido, vaya. Bueno, pues en ese escenario electoral del domingo, mientras en 14 estados te está disputando el poder, los órganos electorales como árbitros son cuestionados, se cuestiona incluso al gobierno federal. Qué interesante que en Chiapas ya empiezan a pronunciarse voces también para decir que se agotan los tiempos sobre las candidaturas independientes de Chiapas, que ya es necesario legislar al respecto. Sí, bueno, es lo que pasa, es que los chiapanecos somos más grillos que lo que te pueda suponer. Ay, ya digo, Dios, si está entrando el güero a gobernar, ¿sí? Pues ya empiezan los demás a practicar, digo, por Dios, ¿sí? Pero es que no hay llenadera. Pues es que la carrera política es una buena carrera, ¿no? Pues sucede desde que la política está asociada indisolublemente con la promoción con el dinero, digamos, ¿no? Yo diría con riqueza. Yo diría con la promoción, y para hacer promoción se necesita dinero, ¿no? Decía un intelectual mexicano, bueno, pedirle a los políticos que no se promocionen es como pedirle al mar que no haga olas, ¿no? Es natural que el político pretenda en todo momento y en toda circunstancia aprovechar lo que se presente para promocionar su imagen. Pero lo que no se vale es que los gobiernos utilicen mucho dinero para promocionar a su gente, que no es dinero de ellos, ¿sí? O la promoción unipersonal de la figura. Bueno, a lo mejor ahí hasta lo puedes aceptar, pero que manden una bola. Pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, al Congreso Nacional. Pero ¿qué pasaría con las candidaturas independientes? De todas maneras, el gobierno les tiene que dar la prerrogativa. No necesariamente. Yo creo que con las candidaturas independientes llegaría gente más comprometida con el proceso democrático de México. Pero tienes que registrarte ante un órgano electoral que te tiene que dar prerrogativas. Digo, yo no podría ser candidato independiente porque no les daría yo ni agua, ¿no? A la gente. Pues me refiero a que la legislación que propone José Francisco Hernández Gordillo dice que el Congreso del Estado de Chiapas ya debe de acelerar los tiempos para ir ventilando la posibilidad de la reforma constitucional para incluir las candidaturas independientes, porque en agosto se agota el tiempo legal. En Yucatán ya participaron candidatos independientes. Que el asunto de la definición de candidatos independientes es interesante.
¿Qué es lo que finalmente exige la ley cuando permite las candidaturas independientes? Les exige una cantidad de firmas en su apoyo, les exige un mínimo de estructura, prácticamente les pide que hagan pequeños partidos políticos tras suyo para poder justificar su candidatura. No es simplemente ir a registrarse cualquier ciudadano común y corriente y ya. O sea, no puede ir Flores Meneses a decir tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos reunir una cantidad de apoyos manifestada a través de firmas comprobadas con credencial de elector, para poder obtener una candidatura. Digo, si no, esto sería un chiste, si no, cualquiera pudiera, por ocurrencia, llegar y inscribirse. Que nada tiene que ver con las organizaciones. Entonces voy a ver políticas. si el Poch me recibe de candidato, ¿no? Ya no sería independiente. Pero ya sería de un partido. Es partido ya, ¿verdad? El Poch. ¿No? Ahora, ¿Quién paga el Poch, por cierto? Mi pregunta sería... El financiamiento del órgano Mi pregunta sería, si las candidaturas independientes irían ajustadas a la participación de las organizaciones políticas no constituidas todavía como partidos, ¿sería así o tendría que ser en un formato totalmente ciudadanizado? No, la figura sería ya sea candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas, y podrían recibir apoyo de organismos políticos. Hasta de partidos, o ya no sería independiente. Pero es que tendría que haber muchos candados. Por ejemplo, un gobernador, por ejemplo, dice, oye, tú te vas a ser independiente, güey. No estás tan independiente porque, digo, ¿no? Porque así somos en México. Somos muy chanchulleros. Solo que eso iría por eso tendría que ir en contra de la imagen del candidato independiente. Pero sí recuerdan... Pero el manejo, ¿no? El manejo pero sería, sí recuerdan que, malos manejos también eso. Pero sí recuerdan que en abril el Congreso de la Unión legisló al respecto y todos los estados tienen que homologar esta figura. Sí. Ahí están los Juanitos, acuérdense los Juanitos. Sí, es una recomendación, efectivamente, para que se den las candidaturas independientes, que incluso se ganó en los tribunales, lo ganó Castañeda, que no pudo ser candidato ciudadano a la presidencia de la República y llevó este asunto a los tribunales internacionales. Eso, no, ya lo ganó. Ya lo ganó, ¿verdad? Yo recuerdo que eso motivó a la reforma del artículo 35 constitucional. Dicen que Rosvita anda en eso también, ¿no? ¿Quién es Rosvita? La 41, la diputada bien. de Estados Unidos, que es diputada chiapaneca. ¿Quién es? Representante de los inmigrantes. Pero este escenario pondrá en aprietos a Chiapas. No creo. Porque algo que tú comentabas así muy Las candidaturas independientes ya se dan en Chiapas. Por eso. Por los usos y costumbres, allá todo se da con candidatos independientes, hermano. No. Claro, los partidos lo reciben nada más para guardar No, los registran. Por eso, pero son prácticamente, los partidos ahí no deciden quién va a ser, deciden las comunidades. Bueno, los caciques de las comunidades, porque ni tan siquiera las comunidades, ¿no? Aquí en la figura del registro de a eso sí, esas candidaturas, sí sabes. ¿Qué tendencia llevaría? Porque viene como parteaguas que los estados tienen que homologar esta reforma en sus soberanías y sus legislaciones locales, ¿no? Porque así lo mandata la reforma del 35 constitucional, que hay que considerar ahora la figura del candidato independiente. Sí, hasta ahí, digo, la recomendación. Y tienen un año para cumplir, sí, pero los términos en que quede, los requisitos que se exijan, que se establezcan en la ley... ¿Serían estatales? Sí, queda a definición completa y absoluta de los estados, de los congresos de los estados, de las iniciativas que presente el Ejecutivo, de las recomendaciones que hagan los órganos electorales, que no pueden iniciar leyes, pero pueden recomendar, como es el caso de Chiapas, donde los partidos políticos se han estado reuniendo en el órgano electoral, revisando la ley, los defectos que le han encontrado, las dificultades que tuvieron que superar, para efectos de hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que en su oportunidad pueden ser tomadas en consideración, ya sea por los propios la representación de los partidos políticos en los congresos o por el propio Ejecutivo o por todos ellos, ¿no? Para efectos de mejorar las leyes. Y ojalá que esta figura de candidaturas independientes o ciudadanas se concreten en Chiapas, vale la pena, se estaría sumando a Chiapas a la corriente nacional de permitir la participación de ciudadanos destacados que cuenten con un mínimo de apoyo suficiente para sostener su candidatura, y de esa manera se le quite a los partidos políticos el monopolio exclusivo que tenían
de las candidaturas. En este país, si no pasabas por el filtro de un partido político, no podías... No, si no pasas por el filtro político, no puedes acceder ni al Congreso. ¿Con esta figura? Con esa figura sí se podría, digo, claro, esa es la idea. ¿Y con eso se terminarían las posiciones plurinominales? ¿O no? No, pero las plurinominales hay que quitarlas también, no sirven de nada. Nada más sirven para balancear el poder de los gobernadores, ¿sí? Y de los partidos, vaya. Son los regalos, vaya, ¿no? Yo tengo muchas dudas respecto de la... Es discutible. Yo tengo muchas dudas respecto... Vamos a ver, un plurinominal... Híjole, digo, un plurinominal, ¿quién lo decide? El propio partido, porque el plurinominal no es electo. Lo decide el partido. Si tú te peleas con tu dirigente de partido, te dice, ¿sabes qué? Ya no eres plurinominal, ya no le convienes al partido, va otro en tu lugar, ¿sí o no? Era, ya no. Ya no. Ya no los puedes quitar. Se dio el caso de un chapaneco precisamente, un maestro chapaneco. ¿Se fue al tribunal? Que defendió su caso siendo plurinominal, se cambió de partido, del PANAL al PAN, y terminó resolviendo el trife a su favor, de tal manera que... Hasta se vuelven independientes. Sentó jurisprudencia. Sí, claro, pese a su condición de plurinominal, que era concebido como un diputado de partido y que el partido decidía sobre su posición, ahora ya no. Ahora ya no es posible quitarle la diputación simplemente porque el partido lo desee o porque deje de militar en ese partido, como antes sucedía, que era una cuestión de trámite. Los expulsaban del partido y perdían inmediatamente la diputación plurinominal. Ahora ya no. Pues yo espero que el Congreso del Estado, que los diputados de la actual legislatura, de veras sí tengan la capacidad, porque es importante lo perfectible de la democracia y de hacer las leyes, es que precisamente se vaya a hacer un ejercicio que permita a la sociedad más amplitud de participación. De otra manera no se puede estar insistiendo en un discurso de participación ciudadana cuando no se dan las herramientas legales para hacerlo, ¿no? Independientemente de que ya lo existe en otro ámbito de participación, en programas sociales, etcétera. Pero en cuestión electoral yo pienso que aquí hay una tarea muy importante que los estados de la República tienen que hacer emanado de esa reforma constitucional sobre las candidaturas independientes. Pero a Chiapas le va a tocar particularmente un ejercicio que habremos de saber de qué están hechos los diputados, ¿no? Porque ha sido un desbalance de participaciones y algunos sí tienen referencia de qué es lo que están haciendo. Otros ni siquiera saben por qué están ahí, o a lo mejor sí saben por qué están ahí. Fíjate que ya estamos próximos a retirarnos del aire. Sí, es cierto. Sí, y hay un tema que sí me gustaría que tocáramos, que platicáramos, es que ya está definida. Ayer lo tocamos, pero muy a la ligera, la agenda legislativa que viene. Por lo del IFAI, sí. Vamos a hacer un programa de eso. ¿Sí? Fíjate que vamos a hacer un programa, yo creo, la próxima semana, y ya es necesario que tengamos invitados aquí, ¿eh? Bueno. Para que vayamos también platicando con los actores directos, materiales del escenario político. ¿Te parece bien? Pero lo que me llama la atención, y vuelvo a insistir en el tema de ayer, el mensaje que el gobernador Manuel Velasco Cuello dio respecto de la designación que hizo en el expresidente municipal de Comitán, diputado federal con licencia, Eduardo Ramírez Aguilar, está por demás interesante. ¿Por qué? Para mí. Porque entra en condiciones de vulnerabilidad de varios problemas que existen en el Estado. Pero escuchemos el mensaje del gobernador para que de ahí desprendamos un comentario. Es muy interesante y vamos a ver qué es lo que le dice de cómo debe privilegiar el diálogo. Protesta usted cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Constitución Federal y en particular la Constitución del Estado, mirando siempre y en todo momento por el bienestar del Estado al desempeñar el cargo de Secretario General de Gobierno. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el pueblo se lo reconozca, si no, que se lo demande. Y vamos a trabajar con diferentes partidos políticos, con diferentes religiones, con los sectores políticos, sociales, económicos de nuestra entidad, donde están inscritos transportistas, maestros, profesionistas, amas de casa, campesinos, en sí todos los que desarrollan esta gran familia chapaneca. Pues bueno,
ahí está más que invitación, la orden del gobernador. Fíjate, Miguel, que el gobernador dio un paso verdaderamente contundente para reconformar un gabinete de su propio peso, que no tenía. Desgraciadamente no lo tenía, no sé por qué. Este nombramiento de Eduardo Ramírez significa eso, porque comienzan ya a hilarse los cambios en las posiciones de mayor peso político, del gobierno anterior, del de Juan Sabines, que había dejado sembrados ahí, Pero este cambio viene precedido por algunos movimientos que no pudieron ser canalizados al diálogo, ¿Cuáles son? Uno de ellos, los maestros de la coordinadora, lo que sucedió en el Zafarrancho, los Chimalapa, que fue detenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otros asuntos como que parecieran muy, muy simples, pero los feminicidios también, que no se sabía lo que estaba sucediendo. El problema de los feminicidios ha aumentado considerablemente y se mantenían ahí en stand-by. ¿Por qué dejarlo fuera del proceso democrático de Chiapas? Y gracias a luchadoras sociales, muchachas, inclusive reporteras, que se metieron así, es que lo sacaron a la luz pública, ahora sí que a punta de manifestaciones. Por lo tanto, Eduardo Ramírez Aguilar es un miembro del Partido Verde Ecologista, además, que forma parte del staff del gobernador, y se trata de un hombre de todas sus confianzas, que seguramente le dará, pues, al proceso de diálogo, reencauzará el diálogo con las organizaciones sociales, las organizaciones políticas y las organizaciones civiles. Porque hasta este momento no se ha dado. ¿Será que no había una orden tajante y ahora sí la hay? Yo creo que ahora sí la hay. El cambio es una orden tajante de recomponer el tejido social y del diálogo entre los actores políticos de Chiapas. Es una orden. La carta credencial del nuevo secretario de gobierno ante la clase política es muy distinta, ¿no? Nadie duda de la cercanía, nadie duda de la confianza, nadie duda de lo que ha depositado, la responsabilidad que ha depositado el gobernador, las confianzas que ha depositado en el actual secretario de gobierno. Con esas cartas credenciales ahora abre los espacios para atender a la clase política, al movimiento social, a los personajes que hacen y recrean la política en el Estado. Podemos decir en conclusión entonces de que era un lastre eso que dices del sabinismo. Sí, claro. Le hacía mucha sombra a Noé Castañón León la imagen de Juan Sabines Guerrero, y ahora llega un personaje de todas las confianzas y del equipo del gobernador Manuel Velasco Cuello, y se espera que las organizaciones, que los líderes, que los actores políticos sí le tengan respeto y que haya compromisos. No se trata de que le tengan respeto, se trata de que tengan la interlocución, de que las puertas estén abiertas, que haya apertura, porque las organizaciones, los chiapanecos se sintieron solos, ya comenzaban a actuar muchos grupos por su cuenta, cosa que no debe suceder en un gobierno. No encontraban la interlocución con el gobierno, y es que en verdad no la había. Ahora, al parecer, la situación podría manifestarse en otras condiciones, aunque las especulaciones continuarán en las próximas semanas. Esta 1 de julio ha dado un paso muy importante. El gobernador ha abierto las puertas al diálogo social, político, con los chiapanecos. Y a mí me parece que a partir de ahora, la situación, el entendimiento de los chiapanecos con su gobierno va a cambiar. Yo estoy muy seguro de eso. Pues ojalá, ¿no? Yo creo que todos esperamos por que el bien esto de cambie. todos, por el bien de todos. Pues bueno, para casi terminar, ya tenemos muy poco tiempo, llama también poderosamente la atención que Chiapas haya tenido la necesidad de blindarse por el problema del dengue en el sureste. Ya no es un asunto privativo de una el dengue que había terminado con el sabinismo, ¿se acuerdan que siempre influencia de Tabasco, que ocupa el primer lugar en el sureste con el problema de dengue, ha provocado que la Secretaría de Salud tenga que armar toda una estrategia para blindar territorialmente
los linderos con estos estados. Estamos hablando de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Parece sorprendente, porque antes cuando escuchábamos hablar del dengue pensábamos en la colonia X, dentro de poco, de la ciudad X. Dentro de poco para entrar a Veracruz y a Puebla nos van a pedir. ¿Te van a vacunar? No, tu cartilla, tu pasaporte, ¿de dónde vienes? De Tabasco, a ver, un pasaporte dengue, antivirulento, no sé, o cómo se le llamará. Se decía por ahí, con bombo y platillo, que se habían comprado cortineros que se ponen en las camas, los compraron en Asia, donde los mosquitos llegaban y se pegaban y adiós, ya no había nada, mucha lana, y bueno, pues ahí sigue el dengue. Y el tracoma. Y seguirá, siendo sí. Chiapas pobre. Y geográficamente trópico, ¿de qué manera evitamos las lluvias? ¿De qué manera evitamos? No se puede. Pero hay que convivir. Pero hay un detalle muy interesante, que también se blinda sobre esa frontera sur porosa. Claro. Contra Guatemala, porque allá el índice del dengue ha ido creciendo tremendamente. Lo que deben de hacer es amarrarle las manos a los zancudos, secretarios de salud, a los zancudos, que no acepten dádivas y que no estén comprando medicinas que no existen. Como le pasó al pobre de Aguascalientes, ya ves que compró un Por cierto, les ofrezco, por ahí me llegó algo de información, hablando de la Secretaría de Salud, que voy a darle seguimiento a una investigación que está muy interesante de la corrupción que prevalece en el hospital pediátrico en la capital de Chiapas. En todos lados. Escandaloso, ¿eh? Sí, estamos hablando de millones de pesos. Claro, claro. Y esperemos que se pueda desenmascarar bien esto para que lo podamos comentar aquí. En breve vamos a tener esa información. No, hombre, y ojalá que el secretario de Salud también pudiera intervenir, aunque esto es un asunto de orden federal porque son recursos federales. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo y no queda más que agradecerles una vez más que hayamos estado aquí para llevarles a todos ustedes el análisis, los comentarios de los acontecimientos más importantes que sucedieron en las últimas 24 horas en este país, en el mundo y en la región del sureste de México. Por hoy, tengan todos ustedes muy buenas tardes y buen provecho. Coma sabroso.